Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Gracias a todos y todas por estar en este espacio. Bueno, ya no, creo que la presentación dice bastante, sobre todo de mi desempeño profesional. Como lo dijo Paola, pues yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico. Tengo también una segunda profesión que es la de abogada, que pues realmente no la he ejercido como tal, porque yo acababa de terminar la carrera de Derecho cuando me salió esta oportunidad de venirme para acá, para los Estados Unidos. Y pues dije, tengo pendiente el doctorado y no quise desaprovecharla y me vine pues para acá. Pero bueno, básicamente soy de base escritora, soy activista, soy docente y soy una feminista, afrofeminista. Entonces hago siempre la claridad en el afrofeminismo porque hay muchas formas de ser feminista. No podría ser de otra manera, soy una mujer negra y como mujer negra me pasan por la piel muchísimas de las experiencias que vivo a diario y no solamente una experiencia propia, sino una experiencia que es también colectiva. Entonces, parte de esa realidad de todas es la que yo palpo en mi ser y en mi sentir, y por lo tanto es también parte de mi trabajo el hacer parte de esa comunidad y el de trabajar por esa comunidad. Entonces, allí en ese reconocimiento pluricultural, pluriétnico, polifónico, me reconozco también como parte de ese grupo. Entonces, en el activismo encuentro mucha de esa fuerza que necesito pues para salir adelante en medio de todas las vicisitudes que se presentan en el día a día. Bueno, Jess, muchas gracias. Bueno, a propósito de cómo hemos nombrado esta parte del encuentro contigo, que hemos decidido llamarlo Oralidades y Saberes de la Intersección, y de esta pregunta que nos respondes de manera tan bonita, pues hablábamos contigo cuando preparábamos esta sesión y decíamos, pues es que la forma de comunicarse y la forma de educar, tanto dentro de la escuela, ya veremos como por fuera de ella, porque en este caso Yesenia es maestra también de profesión, es la oralidad, ¿sí? Y también la oralidad que pasa por la escritura en este diálogo de saberes que hay en tu caso tan maravilloso, y la oralidad también de toda la herencia afro y la herencia de los saberes de las mujeres también afro, y bueno, entonces pues dijimos, vamos a poner en el centro de la presentación de esta invitación de Yesenia todo el material que ella tan amablemente nos ha compartido, y pues a propósito de quién es Yesenia, vamos a escuchar entonces otra de sus, vamos a escuchar la primera, perdón, porque estábamos viendo esta presentación que no fue hecha por ella, sino sobre ella. Ahora sí vamos a pasar a escuchar la voz de Yesenia en su literatura. ¿Listo? Entonces, permítanme, compartimos nuevamente pantalla y vamos con este que seleccionamos para hablar de quién es Yesenia Escobar desde esta oralidad, desde esta palabra que trae la memoria ancestral en su producción y en su creación. Sankofa. No está mal volver atrás para aquello que se ha olvidado. Proverbio acá. Me has pedido que abrace la tierra y que ponga mi nombre como escudo, que camine hacia el sueño con el cuerpo pintado de horizonte, con la sangre viva clamando libertad. Me has pedido que rompa los tambores y que en cada golpe dance como fiera, que me asuma hija del fuego y de la lanza, que no tema dormir sobre las piedras. Me has pedido que no llore, que cuelgue mi cuello hacia mi espalda y cante, buscando la voz de mis ancestras, que me aferre a la lluvia, esa que amamanta ríos y mares y hace brotar el musgo de la arena. Me has pedido que me refugie en los bosques, donde los dioses aguardan mis ofrendas, que retorne a las entrañas de donde un día emergió el mundo, para que traiga tu memoria hecha palabra y no la pierda.
la poesía es una forma de existencia también, y de resistencia y reexistencia en ese juego, digamos, de palabras. Porque desde la poesía, bueno, y creer qué cosa más revolucionaria que la poesía en un tiempo donde las personas estaban más pendientes de lo comercial, de la guerra, de mercadeo, de tantas cosas, y se nos olvida que somos seres humanos, porque la poesía, o sea, hacer poesía es una forma de dejar una huella de nuestra humanidad, ¿sí? Entonces, es un acto revolucionario en un mundo que nos mecaniza, que nos maquiniza, que nos vuelve, que nos deshumaniza, recordar que somos humanos y estar todo el tiempo presentes con esa palabra, digamos, trabajada, pensada, volviendo a las raíces del lenguaje y un poco buscando quiénes somos, ¿no? Desde adentro. Por eso el trabajo con la poesía. Y bueno, para nosotras las mujeres negras, que se nos ha negado, se nos ha silenciado nuestra voz, se nos ha negado esa posibilidad de expresarnos. Y bueno, qué mejor que a través del canto, que a través de la poesía, que a través de las narraciones orales, para mostrar que estamos aquí y que además nuestro pueblo existe, y existe a través de la palabra también. La oralidad, porque no hablo, la literatura es algo que viene después, sí, que es posterior a la oralidad. La oralidad fue primero, y Walter Owen lo dice perfectamente en su libro Tecnologías de la Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, la importancia de la oralidad para los pueblos. Todos los pueblos son orales esencialmente, ¿sí? Y es nuestra naturaleza. La literatura viene después, pero luego le damos tanta importancia a la parte escrita que se nos olvida cultivar la oralidad. Para nosotros fue importante, y digo nosotros como pueblo afrodescendiente, porque cuando la tragedia de esta trata transatlántica de la esclavización, de la que fueron víctimas nuestros ancestros, nosotros se nos arrebató todo, se nos arrebató la identidad, o se nos intentó arrebatar la identidad, se nos arrebató el nombre, se nos arrebató la religión, se nos arrebató todo lo que teníamos en ese momento, se nos desarraigó de nuestro territorio, y lo único que quedó era lo que teníamos con nosotros, y lo que teníamos con nosotros era la palabra. Gracias a la palabra se pudieron sobrevivir muchas historias, pudieron sobrevivir nuestras herencias, nuestros legados ancestrales, la sabiduría de la medicina, la sabiduría de las parteras, todas esas sabidurías de conocimiento de las plantas, del bueno, el conocimiento de la música, ¿sí? de los instrumentos musicales. O sea, todo lo que nosotros hoy conocemos como parte de la identidad afro se legó gracias a todo ese saber oral que se fue transmitiendo de generación en generación. Y creo que en ese sentido, tener la oralidad presente y la palabra es parte de seguir honrando este legado y seguir manteniéndolo, porque las generaciones futuras tienen que seguir conociendo. En este poema que ustedes acabaron de ver, por ejemplo, Sankofa, todo el mundo se preguntará qué es Sankofa, ¿no? Y Sankofa es un símbolo de un pueblo que es el pueblo Acá, un pueblo africano, y que es una gallinita con el cuello hacia atrás, ¿sí? Con el cuello torcido hacia atrás, y representa que siempre tenemos que estar mirando, vamos hacia el frente, pero mirando hacia atrás, porque nunca podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar nuestro pasado, no podemos olvidar quiénes somos. Y es parte de lo que nos hace falta a nosotros como colombianos, saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros orígenes, porque siempre nos estamos pensando desde otras formas de ser, desde otros, y no nos pensamos desde quiénes somos nosotros, ¿sí? Y nosotras. Entonces, la poesía permite eso, ¿no? Permite trabajar esas narrativas y regalarlas de una forma, digamos, que sea fácil de que las personas se apropien de ellas. Por eso, entonces, es mi trabajo con la palabra poética.
Bueno, a propósito de esta, me hacías pensar a propósito de esta intención o más esta decisión de poner por escrito, ¿no? Esta tradición que, como tú dices originalmente, se da mucho antes en la oralidad, ¿cierto? Y se sigue perpetuando en la oralidad porque no es algo del pasado como a veces nos hacen pensar, ¿no? Que está por allá guardada en los pabellones de los museos, toda esta historia ancestral y toda esta tradición. Me hacías pensar en este combo de mujeres maravillosas de las cuales tú conoces a muchas, Alba Nelly Mina, ¿cierto? Que coordina toda la movida de la comunidad afro en la zona de Bosa, me corriges si me Sí. equivoco, en Bogotá, y también, ay Dios, se me va ahora el nombre de la compañera que hace las muñecas en Cali, Mari Grueso, ¿cierto? Mari Grueso, sí. Mari Grueso, que también se ha dedicado a, precisamente a construir toda esta identidad, ¿cierto? A fortalecerla más bien y a buscar maneras de comunicarla hasta el punto de llegar a finalmente construir estas muñecas de trapo de tez, ¿cierto? Negra, y digo negra porque es la forma precisamente en la que ella las denomina, muñecas negras. Eh, y sin embargo, uno ve tanto en Mari como en ti, como en Albanelli, cada una de sus diferentes procesos, me imagino que habrá muchas más, una decisión de poner esto por escrito, ¿sí? De ponerlo por escrito, de hacer libros, de publicar, ¿sí? De publicar toda esta tradición. Y a mí me surgen varias preguntas, ¿no? Que tienen que ver, ¿por qué son las mujeres las que se dan, uno ve haciendo esto, ¿no? ¿Por qué razón son las mujeres afro quienes están como al menos visibles haciendo esto? Y de paso, porque no es una escritura individual, sino parece ser una escritura colectiva que está ligada al trabajo con la comunidad, ¿cierto? Como en el caso de Albanelli en toda la zona de Bosa, y el caso de Mari en el Pacífico, el caso tuyo acá en Bogotá. ¿Por qué están ahí las mujeres, ¿cierto? Protagonizando esos procesos. Bueno, las mujeres siempre hemos tenido un rol muy importante dentro de la comunidad afro, ¿sí? Si nosotros nos vamos al origen de la humanidad nació en África. Esa es la cuna de toda la humanidad. Es decir, que si hablamos de afrodescendientes, todos somos afrodescendientes, porque de allí viene nuestro origen. Y inicialmente las sociedades eran matriarcales, y luego posteriormente se fueron convirtiendo en patriarcales en la medida en que se fueron yendo hacia el norte y en Europa sobre todo, donde se instaura este sistema patriarcal. Pero originalmente era el sistema matriarcal, eran las mujeres las que coordinaban, las que lideraban todos los procesos de las comunidades. Y para nosotros, por ejemplo, las mujeres fueron supremamente importantes, no solamente en el legado que dejaron en cuanto a las historias y los cantos y las narrativas, sino que además en los procesos políticos también. Las mujeres fueron digamos, muy fuertes en cuanto a lo que es la reclamación de sus derechos, la reclamación de sus libertades cuando estaban todavía esclavizadas. Muchas mujeres presentaron demandas, fueron a audiencias, a juicios, demandando a sus patrones, buscando su propia libertad. Hay un libro que incluso lo narra, que es de Licesi, que se llama Demando mi libertad, y habla de todas estas mujeres que presentaron procesos o ¿cómo se llama? Pleitos por buscar su libertad. Entonces, en lo político, las mujeres fueron también muy revolucionarias en cuanto a la organización de los palenques. El cabello, por ejemplo, jugó un papel muy importante en esa parte, porque en las trenzas las mujeres grababan los mapas para poder encontrar los palenques y que se supiera cuál era la ruta, pues, para escapar y llegar hacia los palenques que se habían conformados. En las trenzas se guardaban también las semillas que luego se iban a sembrar en el palenque para tener alimentos. En las trenzas guardaban las pepitas de oro que sacaban de las minas para poder comprar la libertad de ellas y de sus hijos o de sus esposos. Entonces, el rol de la mujer siempre ha sido revolucionario en la comunidad afrodescendiente, es decir, trabajando, resistiendo y digamos,
mantener esta escritura es una forma también de cambiar un poco el formato, porque sabemos que en los tiempos actuales, aunque la oralidad está presente, uno puede ver a Albanelli, uno puede leer a Albanelli Mina, pero una cosa es leerla y otra cosa es escucharla de viva voz. Lo mismo pasa con Mari Grueso, con María Teresa Ramírez o con cualquiera de nosotras. Una cosa es leernos en el papel y otra cosa es cuando nosotras declamamos los poemas, porque lo que tiene la oralidad, eso no se puede transmitir en el papel, pero es una forma de hacer presencia, de romper un poco con los patrones hegemónicos y de decir, nosotras también podemos escribir, nosotros también estamos aquí, también escribimos, también hacemos narrativas y poesías, y este es nuestro trabajo, nuestro proyecto también. Es otra de las formas de resistencia que tenemos. Vamos a presentar una pieza de tu trabajo que es muy bella a propósito de la masacre de Bojayá, ¿sí? Si prefieres contarnos un poco sobre la pieza y de cómo esto te sirve para leer el territorio, esta creación, ¿cierto? Y para habitarlo. O si quieres que la pongamos primero y luego nos cuentas. Pues si quieres hablamos primero para ir contextualizando y luego cuando lo escuchen, comprendan un poco más el contexto del poema. Entonces, bueno, nosotras, como te diste cuenta, somos de territorios muy distintos y esta es una forma también de denunciarnos de quiénes somos, ¿no? Ya todos los seres humanos somos transhumantes y llevamos el territorio donde quiera que vayamos. Y la afrocolombianidad, y por eso también hablamos no solamente de comunidades afrocolombianas, sino negras, palenqueras y raizales, porque no podemos pensar en la comunidad afro como si fuese una comunidad uniforme, homogénea, con una sola forma de ser. Tenemos muchas maneras de ser y tenemos muchas diversidades dentro de nuestro mismo colectivo. Yo, por ejemplo, soy del Caribe y mi visión de como mujer afrocaribeña es muy distinta de la profesora Albanelli, que es tumaqueña, o de la profesora Mari Grueso, que es de Guapi. Entonces, compartimos muchas cosas en común, obviamente, pero nuestros lenguajes, nuestras formas de ser son diferentes. Las formas de acercarnos a la poesía, por ejemplo, a los cantos. Bueno, también es que Albanelli y Mari Grueso tienen la voz que yo no tengo, entonces eso también facilita, pero yo, digamos, lo trabajo más de manera performática que a través del canto. Y bueno, este leer el territorio es una forma también de poner sobre el escenario que la importancia de nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestra tierra, porque por lo general nuestros territorios son territorios que han sido olvidados por el Estado, que la gente solamente lee desde las carencias y no desde las presencias. Entonces es como, si han visto el video de Chimamanda Adichie, El peligro de una única historia, una de las cosas que ella dice es que el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Entonces, sí es cierto que el Chocó, por ejemplo, que los territorios afro, por la misma, por el mismo abandono estatal, sufren de muchas carencias, hay mucha pobreza, hay mucha, digamos, hay mucha escasez de muchas cosas. Entonces, eso no significa que eso sea lo único que hay en nuestros territorios. Es decir, así como hay carencias, también hay mucha gente trabajando, hay mucha gente haciendo cosas por el departamento, por los departamentos, por los territorios, hay gente creando, hay gente, bueno, haciendo miles de cosas por sacar adelante su territorio. Por eso resistiendo, por eso es tan importante hablar del término resistencia. Y las mujeres están cumpliendo un papel, o estamos cumpliendo un papel muy importante en esa resistencia. Entonces hay que empezar a leer los territorios también desde las presencias de qué es lo que hay y no solamente desde lo que no hay en los territorios. Entonces, estos poemas justamente hablan de lo que sí hay en los territorios. Hay mucha riqueza musical, hay mucha riqueza
creativa, hay muchos esfuerzos por educación, por generar una identidad muchísimo más fuerte en las nuevas generaciones. Entonces es parte de del trabajo que venimos haciendo. Frente al un poema Minelia, que es el que vamos a ver ahora, yo no soy del Pacífico, pero eso no me hace ajena a las realidades que viven los diferentes pueblos dentro de mi país. Y la masacre de Bojayá fue una masacre que nos tocó a todos. Ahí, digamos, fue una de las tragedias. No quiere decir que haya sido la única masacre que nos haya dolido. Todas nos han dolido. Pero esta, bueno, digamos que creo que por las dimensiones también, ¿no? La magnitud del evento, en ese momento tocó, bueno, las fibras y hay un escritor que se llama Jorge Eliezer Pardo, que escribió un poema que se llama Minelia, escribió un cuento que se llama Minelia, en uno de sus libros sobre la violencia en Colombia. No recuerdo ahora cuál es el nombre del libro de Jorge Eliezer Pardo, pero sé que tiene que ver con todos estos hechos traumáticos de la historia de nuestro país. Y el personaje de Minelia me llamó mucho la atención y me pareció apenas oportuno para hablar de la masacre de Bojayá, y entonces ahí hago un homenaje pues a este cuento, a este trabajo, y de paso a las mujeres que digamos han sido siempre las que han puesto el pecho en estas situaciones. No quiere decir que los hombres no sufran también de violencias, porque también sufren las violencias, pero por lo general la violencia que sufren las mujeres es más invisibilizada en cuanto a que no se ve la magnitud de cómo ellas están también enfrentando están viviendo esta guerra, y a veces son tomadas como los botines de guerra, sufren la violencia sexual, sufren la violencia por las masacres, por la muerte de sus hijos, por la muerte de sus esposos. O sea, tantas formas en que la violencia toca a las mujeres, y a veces es invisibilizado ese dolor o ese sufrimiento. Entonces es una forma pues de cantarle también al dolor, para que no olvidemos, ¿no? Porque lo peor que uno puede hacer ante un hecho tan deplorable como esto es olvidar, porque si olvidamos la historia, pues estamos condenados a repetirla, y no queremos repetir ese tipo de historias. Un poema a Minelia. Yo surgí del río. Me adornaron caracoles en la cuna. Los arrullos del monte me mecieron en el borde ocre de la playa. Negra nací, negra, negra como la manigua oscura que engulle hombres y devuelve monstruos. Negra como el cielo embosado de presagios, que anuncia tormentas de fuego en las que yacen escritos nuestros nombres. Soy la madre de los negros del atrato, la cantaora de los muertos, la que cura heridas de bala con aguasal. Muchos creen que ya estoy muerta, yo misma no puedo saberlo. Desde ese día en que irrumpieron en la iglesia, los buitres arrancaron más que nuestros cuerpos. Todavía recuerdo el temblor de mis manos, tratando de poner cada cabecita con cada uno de los torsos destrozados. Yo los conocía a todos, eran mis niños. Tenía grabada en mi memoria sus sonrisas, sus 48 cuerpecitos abrazándome, jugueteando y haciéndome cosquillas. Como pude, armé de nuevo cada brazo, cada pierna, cada mano, tratando de enterrar completa la vida que la infamia nos había quitado. Los envolví en sábanas y los lavé con llanto. Nunca antes sentí que había perdido tanto. Ahora vuelvo al río, a lavar mis recuerdos en las piedras y escuchar el concierto de los grillos para llenar la oquedad de mi existencia. Nada podrá borrar las marcas de la guerra, ni arrancar los miedos que llevo por vestido. Solo el perdón pueda traer quizás algo de olvido y no perder así las ganas de soñar en esta tierra.
la grabación de mi voz a veces pareciera que no, o bueno, parece no, que no coincide con las imágenes, pero este es un trabajo que hicieron con un colectivo, los de Tambores de Libertad, y digamos que lo hicieron con los recursos que tenían más a mano, que fue como grabar en el mar estas imágenes. Pero este es un poema que es mejor escucharlo con los ojos cerrados, porque relata mucho y relata una tragedia que, digamos, hay que escucharla no con tanta velocidad, sino un poco pensándola para poder hacer esa catarsis, esa memoria. Y allí, por ejemplo, esta es la historia de una maestra, ¿no? De una maestra que ve a sus niños morir destrozados por la bomba, y que lo que hace en medio de la tragedia es tratar de armar los cuerpos para que se entierren completos. Entonces no es una cuestión tampoco tan fácil de narrar. Bueno, en cuanto a lo que me preguntaban de los rituales funerarios, bueno, yo no puedo hablar mucho del tema porque realmente no he participado de estos rituales. Sé que en el Pacífico, por ejemplo, están los walíes, que son para los niños más pequeños, los alabaos, que son, digamos, para digamos, la población, los adultos, por decir algo así, los walíes para los niños. Y en el Palenque de San Basilio, que hacen en los lumbalú, también en el Pacífico hacen los lumbalúes, que son estos rituales funerarios en los cuales, como el que le hicieron a Manuel Zapata Olivella, en el cual hay un acompañamiento de unos cantos, hay toda una ritualidad para despedir a los muertos. Y esto tiene mucha gente se confunde porque dice, bueno, ¿cuál es la razón de que festejen la muerte? Y no es una cuestión de un festejo de la muerte, sino una despedida que tiene una razón de fondo filosófica, y es que cuando se cree que cuando se llega a la vida se llega a sufrir, ¿sí? Se llega a pasar un proceso, digamos, para poder uno purificarse, digamos, en el camino. Y cuando se muere, se va uno de este sufrimiento y va al encuentro con los ancestros. Entonces, trasciendes de ser un humano común y corriente a ser un ancestro. Por lo tanto, no es una cuestión para estar triste, porque tú en este momento te vas a convertir en una persona importante para la comunidad, vas a ser un ancestro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también los ritos funerarios son tan importantes para nuestra comunidad, porque es una forma de honrar no solamente la muerte, sino honrar todo un trasegar histórico de nuestras comunidades. Frente a frente a esta filosofía, también hay que reconocer que nosotros tenemos muchas influencias de los pueblos Yoruba, Lucumí, ¿sí? Y en la tradición Yoruba, por ejemplo, están todas estas creencias de estas espiritualidades, y es parte de lo que, por ejemplo, Albanelli trabaja dentro de su comunidad. No es una especie de santería, pero es una forma de espiritualidad afro, que además es nueva en Colombia, recoge algunos elementos de santería, pero se trabaja desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Más como de otras espiritualidades, de otras formas de espiritualidad. Entonces, dentro de cada uno de los pueblos afrocolombianos van surgiendo diferentes maneras de expresar esa espiritualidad, esa trascendencia, y algunos se ciñen por las tradiciones muy propias de las comunidades, y otros van creando nuevas formas de espiritualidad, como este grupo en Bogotá que está liderando Albanelli como maestra, como sabedora. Una pregunta. Bueno, primero, Yesenia, muchísimas gracias por tu tiempo. Sin duda, estas experiencias vitales tienen una importancia
central en estos procesos de repensarnos, de buscar otras formas de entender el mundo, ¿no? Y precisamente como la lógica en que estamos llevando este seminario es por cuestionarnos nosotros mismos esas formas de habitar el mundo, ¿cierto? Cuestionarnos cómo esta materialidad de nuestros cuerpos nos permite vivir o no vivir en ciertos contextos. La pregunta que yo quisiera hacerte es como un poco, ¿cómo llega a tu vida esta articulación o esta mezcla o este diálogo entre el feminismo y lo afro y la discusión, ¿cierto? Digamos que es algo que muchas veces está en nuestros cuerpos, pero no hacemos conciencia de ello, ¿cierto? Y cómo empieza esta articulación, esta discusión, un poco desde tu experiencia y te lleva a estar a donde estás, a escribir lo que escribes, a ser un poco crítica frente a todo esto que nos está pasando. Un poco quisiera como conocer desde tu experiencia cómo fue este proceso de encontrarte en estas discusiones. Bueno, yo siempre encontré la poesía como desde muy niña como una forma de expresar todas las vivencias que estaba teniendo, porque lamentablemente aquí alguien por aquí es que escribió que sufrimos discriminación por ser mujeres y por ser negras, es cierto, y la sufrimos desde niña. Yo desde muy niña empecé a sufrir discriminación por mi cabello, por mis rasgos físicos, el bullying que no faltaba, pues ahora le llaman bullying, pero en el colegio nosotros hablamos que eso también forma de racismo desde la escuela, porque el asunto es que el racismo empieza por cuando el maestro o la maestra no te llama a ti por tu nombre, sino que ella te llama como el negro o la negra. No quiere decir esto que porque yo me reconozco como mujer negra, eso no significa que entonces le estoy dando derecho a todo el mundo a que me diga negra, venga acá, o negra, vaya para allá, o negra, que es como una de las dificultades que tenemos como comunidad, es no me quites el nombre, tú me puedes llamar por mi nombre, si no sabes mi nombre me puedes decir joven, señora, señorita, como quiera, ¿sí? Pero pero de la primera etiqueta que me ponen es negra, ¿sí? Entonces, esa etiqueta ya en el colegio, cuando la maestra o el maestro hace eso, de una vez está ya poniendo sobre ese niño o esa niña una carga que los demás comienzan a llevar. Y la otra es que cómo se narran también en la escuela, ¿no? La historia, eso también hace que pese sobre nosotros una realidad. Yo recuerdo que como en el colegio nos enseñaron mucho que nosotros éramos descendientes de esclavos, en todas las clases tenía uno que otro compañerito que creía que yo era la esclava y entonces me ponían, yo recuerdo que me ponían a hacer muchísimas cosas que eran muy dolorosas para mí y que luego entendí que eso era lo que los niños estaban aprendiendo, ¿no? Entonces, como habían compañeros que si se les desamarraban los zapatos, yo era la que tenía que amarrarles los zapatos porque yo era la esclava. Cosas como esas sufrí en mi infancia. Entonces, y es por las mismas narrativas que se están dando a veces desde la escuela. Y bueno, cuando fui creciendo fui viviendo muchas cosas más, siempre mandándome a peinarme, mandándome a alisarme el cabello. Bueno, y cuando uno no cabe dentro del estereotipo de belleza, entonces también comienza a sufrir discriminación por muchas otras formas. En fin, entonces a lo que me refiero es que todas estas vivencias que iba teniendo me fueron llevando a la necesidad de pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo yo esto? ¿Por qué? Porque justamente mi color de piel tiene que ser un problema. ¿Por qué mi rasgo tiene que ser un problema? Mi nariz, mi boca tiene que ser un problema. Mi cabello. Entonces comienzo a pensarme en esto y comienzo a escribir sobre esas cosas que me duelen y ahí surgen muchos poemas que tienen que ver con el cabello, que tienen que ver con los rasgos físicos, que tienen que ver con lo del color de la piel, ¿no? Yo tengo un poema que justamente fue el primero que escribí, que lo titulé Llámame Negra porque estaba cansada de que me llamaran morena, porque era una forma de decirme, es que tú no eres tan negra, entonces como tú no eres tan negra te voy a decir morenita, o tú eres morenita, o era como una forma como si ser negro era algo malo y entonces por eso me tenían que disfrazar la palabra. Entonces un día dije, pues
porque tienes que ponerme una etiqueta, no me digas morena, ya, soy negra, punto. Y ya es, pero como lo dije antes, no es como diciendo, ahora solamente me llamas negra, ¿no? Sino, es un poco problemático eso, porque comunicarse con la gente frente a cómo te llamo, cómo no me llamo, y uno dice, ¿por qué con ustedes no hay ese problema? Porque yo no tengo problema en decirte a ti joven o señora o señorita o profesora, sino que ¿por qué tengo que referirme a una persona que tiene más melanina que yo simplemente por ese rasgo característico? Sí, entonces, o sea, si yo tendría que tener una jornada solamente para contarte toda la cantidad de discriminaciones que yo sufrí por racismo en Colombia, para entender un poco de dónde salen todas esas experiencias o esos dolores que me llevaron a escribir todo lo que he escrito hasta el momento. Bueno, no ha sido tanto, pero ha sido muchas cosas como con mucho sentido y con mucha intencionalidad.